Saludos y bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de pasajes de la Biblia en plena naturaleza. Hoy me encuentro en el Parque Isla del Val y desde aquí os voy a presentar una nueva reflexión. Esta mañana estaba lloviendo y ahora mismo se ha puesto a llover. Aquí, como hay bancos de piedra con asientos, que muchos están pues cerca de los árboles, pues estas hojas hacen que el agua de la lluvia no esté pues ahora sobre mí, que no pueda hacer la grabación. Entonces he tenido que buscar este sitio que estoy más resguardado. Siempre hay que estar con un plan B y C para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas, si no sale a la primera. Entonces ahora lo que os voy a compartir es algo que tiene que ver con el sello del Espíritu Santo en los creyentes, en la vida de los salvos, de los que un día nos hemos arrepentido de nuestros pecados y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y os voy a leer varios pasajes y os voy a ir comentando y vamos viendo, porque es un tema muy interesante, porque la Biblia declara que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y aquí, pues en Efesios, en el capítulo 1, pasaje 13, dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y después en el capítulo 4, pasaje 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los efesios, pero también en 2 Corintios manifiesta lo siguiente, inspirado por el Señor, en el 2 Corintios, en el capítulo 1. Ahora creo que se oye la lluvia. En el capítulo 1, verso 22 dice, voy a leer el 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y después en el capítulo 5, pasaje 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí menciona el sello y las arras. En la Biblia vemos que hay diferentes símbolos que nos muestran, nos hablan del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la triunidad de Dios. Jesús hace referencia sobre el Espíritu Santo como viento y dice, pues vemos en Juan 3:8, cuando está hablando con Nicodemo, que el viento sopla y va donde quiere y no sabes dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Después en Juan capítulo 20, pasaje 22, cuando ya resucitados aparece a sus discípulos, dice ahí que Él les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En otra ocasión Jesús, esto está en Juan capítulo 7, del 37 al 39, Jesús en el último gran día de la fiesta dijo, el que tenga sed venga a mí y beba. Y a continuación, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Y después dice en el pasaje 39 que esto es lo que le iba a acontecer a todos los que iban a recibir el Espíritu Santo por creer en Cristo Jesús. También vemos otra simbología haciendo referencia al Espíritu como el aceite, y esto está, pues, hay muchos pasajes, yo estoy citando algunos. En Lucas 4:18 Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces me ha ungido, ¿no? El ungir era ahí pues con aceite, la unción, la santa unción. También el Espíritu Santo aparece como a paloma. En Lucas 4:22, cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan, después de ser bautizado, descendió el Espíritu, dice ahí en Lucas 4:22, en forma corporal como de paloma. También vemos el Espíritu como fuego. En Pentecostés, en el capítulo 2, ahí en los primeros pasajes vemos que cuando llegó el día,
se oyó como un estruendo, vino un soplo y que aparecieron como lenguas de fuego que se sentaban en cada uno. A continuación fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas según les daba el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay muchas referencias en cuanto a la simbología al Espíritu Santo. Lo que hoy vamos a ver es el sello. El sello tiene que ver con imprimir una marca. Ahora somos propiedad de Dios. Pero antes de meterme en ese tema, voy a volver a Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el mensaje de Jesús, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí nos está hablando, fuisteis sellados, que es un acto determinante, completo. Cuando hemos creído, hay Dios, pumba, nos pone el sello. No es que yo creo, después me bautizo, no, sino cuando una persona en su corazón se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento Dios le sella con el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo en su vida. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es el Espíritu Santo en nosotros el que nos hace ver el reino de Dios, que hace que veamos que Dios está obrando en nuestra vida, porque la palabra de Dios en 1 Corintios 2,14 dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender porque hay que discernirlas espiritualmente. También el apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta 12, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona cree en Jesús, recibe ese sello, recibe el Espíritu Santo, recibe el nuevo nacimiento y experimenta en su vida cómo se derrama el amor de Dios. Puede ver el reino de Dios, puede sentir ese amor de Dios, el gozo de la salvación. Y como también dice el apóstol Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Puede tener la certeza, la confianza de que ha sido hecho hijo de Dios, que ha entrado en la familia de Dios por un mismo espíritu, como dice también la palabra de Dios en Efesios, lo voy a buscar, que dice que todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En el capítulo 2 dice, porque por medio de él, habla de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es el que nos pone en el cuerpo de Cristo, el Espíritu. Y después es con el que se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo aquí que el Señor, por medio del Espíritu Santo, cuando creemos, nos marca, nos sella. Ahora pertenecemos a Dios, ahora estamos guardados por el poder de Dios. El maligno no nos puede tocar. Jesús en Juan 10:28, hablando sobre las ovejas, los creyentes, dice que nadie los puede arrebatar de su mano. Lo voy a buscar, porque es un pasaje que me gusta mucho y la verdad que es muy importante, ¿no? Satanás no puede hacer nada en nuestra vida si Dios no le da permiso. Y dice Jesús en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces ahora estamos sellados, guardados para el tiempo final de nuestra redención. Ahora aquí es un anticipo de lo que tenemos. Ahora aquí Dios nos ha sellado. Como dice en Efesios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo. Esto está hay muchos pasajes, pero voy a ver aquí en Juan 14. Jesús le dice a los discípulos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando somos sellados, ahí pasamos a ser templo del Espíritu Santo.
Y después en el capítulo 16 les dice, en el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, hablando del Espíritu Santo, y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y sigue hablando, después dice, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu Santo, en el pasaje 13, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces ahí está el espíritu de la promesa en nuestras vidas. Cuando creemos, ahí lo recibimos. El Señor inspiró a Pablo para que pusiera este detalle, el espíritu de la promesa que el Señor Jesús nos había prometido, ¿no? Hay más pasajes, pero yo creo que con estos son suficientes. Después vemos también que en los tiempos de los judíos, el sello tenía también una utilidad de cuando se hacía una transacción, cuando se llegaba a un acuerdo, finalizado el acto y se hacía el pago, entonces se sellaba. Esto lo vamos a ver en Jeremías capítulo 32, en el pasaje 9, está hablando Jeremías. Y compré la heredad de Amamel, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y la pesé en dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Entonces vemos aquí que se utilizaba la palabra sellar, cuando se hacía una transacción económica. También vemos en la palabra de Dios en diferentes pasajes del Antiguo Testamento, que en el griego se utiliza la palabra espragizo, que significa sellar, y es poner una marca, imprimir ahí algo, dejar una huella, un registro. Pues vemos que también en el Antiguo Testamento el sello era pues muy conocido y muy relevante, porque se utilizaba para sellar las cartas, la piedra, como vamos a ver ahora en pasajes, o bien pues cuando el rey daba una orden, se ponía el sello del rey y eso se tenía que cumplir. Ahí no podía haber marcha atrás. Indicaba eso, ¿no? Que donde se ponía el sello, eso estaba ahí cerrado, el sello también tiene cerrado, guardado, y que no se podía tocar ni abrir hasta que lo recibiera el destinatario. Entonces vamos a ver pasajes del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver aquí en Primera de Reyes 21:8, lo que nos muestra la palabra de Dios. Aquí está hablando de Jezabel, la mujer de Acab, que era que le dominaba y hacía todo. Y es muy triste aquí todo lo que acontece, ¿no? Porque había una viña que era de Nabot. Ahaz la quería porque estaba colindante con una suya y él no se la quiso vender. Y entonces la mujer de Acab, Jezabel, es muy duro lo que hizo, ¿no? A una persona inocente utilizó el anillo del rey para sellar unas cartas para que lo acusaran de falso testimonio y le acabaran quitando la vida, después el rey recibiese esas fincas o esa propiedad. Y dice aquí, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo, apedreadlo para que muera. Y es lo que aconteció. Entonces estamos viendo la importancia tremenda que tenía una carta una vez que era sellada con el anillo del rey. Eso iba, no se podía revocar, no se podía dar marcha atrás. Entonces implicaba autoridad, poner el sello poder, garantía, autenticidad, todas estas cosas. Implicaba poner el sello sobre una carta y más, ¿no? Y después vemos en Esther 3:12, dice aquí, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que
mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Ahasuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Cuando hay una carta, ¿no?, que había que aniquilar a los judíos. Ya no se pudo revocar, ¿no? Después, cuando el rey vio la maldad de Amán, pues Amán acabó colgándose en la soga que tenía preparada para Mardoqueo. Pues ahí se hizo otra carta y se volvió a poner el sello del rey, para que los judíos se pudieran proteger de quienes le querían matar. Entonces vemos que para los judíos, en el tiempo de ellos, el poner el sello del rey era algo pues de la máxima autoridad y responsabilidad, como si estuviera el rey hablando. Estamos viendo, ¿no?, y mencionando en diferentes pasajes que tienen que ver que se ponía el anillo del rey y se sellaba. Recuerdo de pequeño que mi abuelo, cuando hacía paquetes con unas cuerdas, había un lacre, que era así como unas barras, que eran como de cera, que se derretían en un recipiente que tenía así como una salida, como vemos en las jarras, y entonces cuando estaba derretido, porque el lacre se derretía muy fácilmente y después se volvía también a solidificar rápidamente. Entonces, cuando se ponía ahí al fuego, se derretía y se echaba, bajaba así como vemos, ¿no?, líquido. Entonces se ponían así dos cuerdas, haciendo como una cruz, y ahí en el centro se echaba y se cogía pues algo metal y ahí se aplastaba y se secaba ya muy rápido y quedaba sellado y ese paquete no se podía abrir. Si haces un nudo lo puedes quitar. Hoy creo que todavía en correos lo emplean, pero siempre lo he visto en correos, ¿no?, para los paquetes. Le ponían el sello de correos, mejor ponía correos iniciales, y lo hacen en muchos sitios. Hoy no es tan común, pero hace poco lo he visto. Entonces vemos que ahí ese distintivo, el sello tenía una marca, si era de correos o era de otra zona donde venía. Otro pasaje muy interesante que tenemos en la Escritura que nos habla de sellar con el anillo del rey está en Daniel capítulo 6, y es cuando Daniel es echado al foso de los leones. Y dice la palabra de Dios, dice en Daniel 6, 16 voy a empezar. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con su anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Es lo que he comentado, ¿no?, que una vez que se pone el sello no se puede alterar, no hay marcha atrás, no se puede cambiar. Permanece firme, estable, hay confianza, hay seguridad en la salvación de Dios. Y aquí vemos, ¿no?, como el Señor pues le acaba librando de los leones. El pasaje que os voy a comentar tiene que ver con la sepultura de Jesús. Dice la palabra de Dios que fue sellada. Esto está en Mateo 27, 66. Dice aquí en el 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces vemos aquí como esa palabra del sello era algo muy conocido en tiempos de los judíos, porque era pues corriente en sus costumbres cotidianas, como hemos comentado en las transacciones, en las cartas, cuando había que cerrar algo, cuando había que proteger algo, pues ahí se sellaba. Como estamos viendo a través de los pasajes que os estoy comentando, para los judíos, cuando hablaban de sellar, entendían el significado de esa palabra. A nosotros nos puede costar a lo mejor más, pero para ellos era algo pues que tenía un significado muy profundo, muy real, y era pues como ahora ir al notario. Vas al notario, firmas y ahí ya no se puede cambiar, eso está ahí. Lo que has dicho, pues ahí permanece. Pues esto con lo que se hacía, vas al notario, vendes una propiedad, una vez que la has vendido ya pertenece a esa persona, ya no es tuya, ni mía. Eso ya no se puede cambiar. Uno la puede volver a comprar de nuevo, pero ya le deja de pertenecer. Pues ahí el sello implicaba eso, ¿no? Era esa garantía de Dios,
implicaba una garantía. Es la garantía de Dios en nuestra vida, que Dios va a cumplir su propósito de salvación en nosotros hasta el final. Jesús dijo en Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios, cuando estemos en la eternidad, en la gloria, ahí con Él, ahí va a ser el cumplimiento de nuestra redención. Cumplimiento total de lo que Dios nos muestra en su palabra. Sigo leyendo en Efesios porque habla del sello y ahora vamos a ver las arras. También tenía un significado para los judíos. Vamos a volver a Efesios capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. O sea, las arras es la prenda, el anticipo, hasta la posesión. Nosotros ahora aquí tenemos la salvación, la estamos disfrutando, pero nuestra posesión total, absoluta, será cuando estemos en el cielo y allí nuestro cuerpo ahora de humillación sea transformado semejante al de la gloria de Cristo Jesús. El apóstol Pablo a los filipenses les escribe, estamos en Efesios, en el 3:21 les dice, el cual, hablando de Jesucristo, en el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nuestro cuerpo va a ser semejante al de la gloria suya. Y esto es para cuando estemos en el cielo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sí sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Jesucristo, porque le veremos tal como es. Entonces, a esa semejanza, a la gloria de Cristo Jesús, es lo que nos espera en nuestra herencia como posesión cuando estemos en el cielo. Ahora somos, como dice el apóstol Pedro, lo voy a buscar en su segunda carta está. Somos participantes de la naturaleza divina. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, dice: por medio de los cuales nos dio preciosas y grandísimas promesas, en el pasaje 4, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora somos participantes de la naturaleza divina y lo somos porque el Espíritu Santo mora en nuestro ser, porque somos templo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver un pasaje que está en Hebreos, aquí muy cerca de Segunda de Pedro, en el capítulo 6, que nos muestra un poco, nos hace ver esto de ser participantes de la naturaleza divina. Y dice aquí en el capítulo 6, pasaje 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, gustaron del don celestial. Aquí habla del Espíritu Santo, nosotros dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, gustaron de la buena palabra de Dios, la palabra de la revelación de Dios. Ahora podemos ver el reino de Dios, podemos entender la palabra de Dios porque tenemos el Espíritu en nuestras vidas que nos ilumina. Y después dice aquí también de los poderes del siglo venidero, pues hemos experimentado los dones del Espíritu Santo en nuestra vida, sobre sanidades, el hablar en lenguas, orar por enfermos, el discernimiento de espíritus, de ciencia. O sea, vemos ahí, ¿no?, como Dios a través del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, pues en nuestra vida actúan y podemos experimentar y ver con nuestros ojos y palpar con nuestra mano los milagros que Dios hace por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando se manifiesta con el que Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Pues cuando Dios, a través de su Espíritu, se manifiesta, hemos experimentado en nuestra vida el poder de Dios. Y el milagro más grande es
que Dios ha cambiado nuestra vida, ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho nacer de nuevo espiritualmente en su reino, en su familia, en el cuerpo de Cristo. Ese es el milagro más grande que Dios hace en la humanidad. El salvar a una persona, el cambiar esa vida, transformarla y hacerla una nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el sello, el grandioso sello, la obra más grande que Dios hace y pone su sello. Esto es mi mano, es mi poder, es mi gracia, es mi misericordia. Esto nace de mí, de mi voluntad, y yo le he determinado que el hombre pecador pueda salvarse a través de la obra de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Él allí derramó su sangre, pagó el precio con el derramamiento de su sangre, entregando su vida y su cuerpo por nosotros, para que fuéramos redimidos, para que tengamos redención, seamos rescatados de la condenación, de la perdición eterna y volvamos a estar unidos en comunión con Dios el Padre. Dios ahí pone el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, esa marca para que sepamos que Él ha hecho esa obra en nosotros. También para que todos aquellos que no conozcan podamos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Es a través de Jesucristo y que llevamos el sello de Dios, la marca de Dios, la garantía de Dios en nuestra vida. Ahora, volviendo a Efesios, os voy a hablar sobre las arras. Y dice aquí: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Que es las arras, la prenda que tenemos. En el griego, para la palabra arras se utiliza la palabra arrabón, que tiene significado de prenda, ¿no? Originalmente pues era una prenda de dinero que el comprador depositaba y después, si no hacía la compra, la perdía. Nosotros tenemos la prenda del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo en nuestra vida, que eso es la garantía de Dios. Todo aquello que Dios ha establecido en nuestra vida a través de esta garantía de las arras del Espíritu se va a cumplir en la redención de nuestra vida en la eternidad. Entonces Dios nos ha dejado esta garantía para que sepamos y tengamos la confianza de que todo lo que Él ha prometido y todo lo que Él dice que va a hacer con nosotros va a tener su cumplimiento cuando estemos en el cielo con Dios. Como dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Todo lo que Dios establece y determina se cumple siempre. Entonces, como Dios es imposible, o sea, hay varias cosas imposibles para Dios y una de ellas es que Dios mienta. Entonces Dios nos deja el don del Espíritu Santo, nos deja esa prenda divina como garantía de nuestra herencia, como prenda divina de toda su futura bendición o herencia de nuestra vida eterna cuando estemos en el cielo. Allí vamos a recibir todo lo que Dios ha determinado en su palabra para con nosotros, cuando estemos en el cielo. Ahora aquí nos toca vivir el tiempo que Él tenga determinado para nosotros. Vamos a pasar por pruebas, por dificultad, por enfermedades, pero si permanecemos firmes hasta el final con el Señor, todo lo que Dios determinó, eso va a ser una realidad en nuestra vida, hasta la redención de la posesión adquirida. En Dios tenemos ya una redención, tenemos una posesión adquirida, pero todavía estamos aquí en la tierra. Disfrutaremos y la tendremos completa en nuestra vida cuando estemos en el cielo con el Señor. Si miramos aquí este libro de Efesios, esta epístola que el apóstol Pablo les escribe, hay cosas muy interesantes que nos muestran pinceladas de lo que nos espera en el cielo. Lo primero que el apóstol Pablo le dice aquí es, en el pasaje 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí nos bendijo. Y después dice, aquí en el capítulo 2, pasaje 6, y juntamente con Él nos resucitó, pero todavía no hemos resucitado, pero Él aquí ya lo da como un hecho. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto todavía no ha acontecido.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, en el pasaje 7. Esto no ha acontecido, ¿no? Pero para Dios sí, porque Él está en un mismo plano, pasado, presente y futuro. Entonces, nosotros estamos sujetos a los tiempos en este mundo, pero para Dios el tiempo no está sujeto. Entonces ahora Él ahí ya está en el cielo, disfrutando con nosotros, con todos los salvos. Pero nosotros aquí en la tierra nos queda todavía llegar y que eso sea una realidad en nuestra vida. Nos queda el cumplimiento de la posesión de esa herencia en nosotros, de todo lo que nos espera por medio de Jesucristo en nosotros. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el pasaje 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces nosotros tenemos una herencia en Cristo Jesús, compartida con Cristo Jesús, pero esa herencia no se hará efectiva en nuestras vidas hasta que no estemos en el cielo. Entonces ahí se cumplirá todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces en el cielo adquiriremos la posesión de nuestra redención, de esa salvación que Dios hizo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, cuando derramó su preciosa sangre. Allí pagó el precio que nadie podía pagar en el universo por nosotros. Dio su vida y a través de ese precio nos compró. Y ahora somos redimidos por Cristo Jesús. Hemos sido comprados. Hemos adquirido la redención de Cristo Jesús para nuestra vida. Hemos sido libertados del pecado, pero ahora pertenecemos a Dios. Tenemos el sello de Dios, la marca de Dios en nuestra vida. Tenemos las arras del Espíritu, la garantía, esa prenda, esa señal en nuestras vidas, para que sepamos que todo lo que Dios nos ha prometido y nos anuncia en su palabra, se va a cumplir en nuestras vidas siempre. Tenemos que confiar en el Señor hasta el final de nuestra vida. Valorar todas las cosas que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios, tenemos el sello de Dios en nuestra vida. Hemos sido rescatados para el Señor. Tenemos como fruto la santificación. Conoce el Señor a los que son suyos. El apóstol Pablo, cuando le escribe en segunda carta a Timoteo, en el pasaje 19 le dice, 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. El Señor conoce los que son suyos, le puso el sello y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Hace unos días he leído un pasaje de Ezequiel que llamó mucho mi atención porque hablaba de poner una señal en las frentes. Y la verdad que cuando tenía en la mente de compartir esto, pues el Señor lo asoció y me hizo ver un poco, ¿no? Que en la Biblia vemos sello, señal, todo eso está ligado, ¿no? Que el Señor utiliza estos términos humanos, ¿no? Para mostrarnos que Él está bajo el control de todo y que Dios no puede ser burlado. Conoce lo que hay en el corazón de cada persona, escudriña la mente, pesa los espíritus, sabe las intenciones con lo que hacemos todo. Entonces aquí, cuando el apóstol Pablo dice, ¿no? Que este es el sello, ¿no? El Señor conoce los que son suyos y aparte sin iniquidad todo aquel que invocare su nombre, pues vemos aquí, voy a buscarlo, está en Ezequiel, para terminar, vamos a buscar aquí en el capítulo, ahora, en el capítulo 9, aquí está hablando de la visión de la muerte de los culpables, y dice, aquí, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, ¿no? Es muy interesante y os animo a leer el capítulo 9, ¿no? Entonces el Señor nos tiene un nombre en el cielo y también el Señor
tiene su sello, su señal sobre todos los que somos hijos de Jesús, los que hemos recibido al Señor. Ahí está nuestro nombre escrito en el libro de la vida, ¿no? Jesús en Lucas 10 le dijo a sus discípulos: no os regocijéis de que os sujetan los demonios, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el regocijo que tenemos que tener, que nuestro nombre está ahí escrito en el libro de la vida y que tenemos el sello de Dios en nuestra vida y que vale la pena pasar todas las penurias, sacrificios, todas las cosas que nos acontezcan. Como vimos también en la vida de Job, ¿no? Que Dios permitió que Satanás actuara sobre la vida de Job, pero él estaba firme, que aún perdiéndolo todo adoró a Dios y no dijo ninguna palabra en contra del Señor, ni maldición, ni nada. Y después también en el pasaje 13-15, Job dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Tenemos que esperar en el Señor, confiar en Él. Llevamos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos protegidos por Dios, guardados. Tenemos esa garantía. Tenemos las arras del Espíritu en nuestra vida, esa prenda, ese anticipo en nuestra vida. Somos participantes de la naturaleza divina. Podemos experimentar en nosotros el poder de Dios, ver cómo Dios actúa en nuestra vida cuando oramos por los demás, cómo se manifiesta a través de los dones del Espíritu Santo, de sanidad, de milagros, de discernimiento de espíritus, de conocimiento. Ahí vemos cómo Dios está obrando a través de su palabra, que la hace viva en nosotros. Podemos ver todas las cosas que Dios hace en nuestra vida a través del Espíritu Santo en nuestro ser. Nunca bajemos la guardia y tengamos en poco lo que Dios ha hecho en nuestra vida y está haciendo cada día. Somos unos privilegiados en este mundo, porque Dios nos ha apartado para Él. Por medio de Cristo Jesús, cuando hemos creído, nos ha sellado. Y lo que Dios quiere, que a través de nuestro testimonio y nuestra vida, como hijos de Dios, alcancemos a muchas personas, que también sean selladas y en el cielo podamos estar todos juntos. Antes he visto que en la Biblia Dios nos muestra pinceladas, ¿no? Cuando vemos en Apocalipsis, que ahí se habla mucho de los sellos, y con Daniel también en su libro, pero ahí vemos la Jerusalén celestial que desciende, los que van a estar en ella, ¿no? Pues es importante en nuestra vida tener en mente siempre la obra que Dios ha hecho para que le glorifiquemos y para que mostremos gratitud y le sirvamos, reflejando nuestro amor hacia Él, haciendo todo para su gloria y sobre todo alcanzar a aquellas personas que sin Cristo se van a perder eternamente. Que Dios os bendiga, hasta siempre con vosotros, y espero que esta reflexión que haya hecho hoy sea de mucha bendición para vuestras vidas.